I saw the undertaker praying for all those of hers. It all seemed so confusing. Was my time? Well, I was losing, and I was far too young. It was intentional, no. I looked through your window. Your prince's room was dark. Your jewels on the floor were thrown. Now you won't ever come back. The situation, it was clear. There was no need for me to be here. I left you all alone. It was intentional, no. I passed by paradise, but heaven's gates were closed. I walk through the streets at night with thinking animals. I live without a feeling. After many years kneeling, and that love had flown. It was intentional, no. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por ver este vídeo con esta atención tan especial. Yo quiero presentar a estas mujeres innovadoras que hoy nos acompañan en esta mesa. Yo me siento especialmente bien acompañada porque esta mesa representa muchos valores. Uno que es muy importante y a nadie se nos escapa es que está compuesta por mujeres que al menos las mujeres componen el 50% del talento de nuestra sociedad y por lo tanto yo creo que merece la pena el que hoy las escuchemos. Son mujeres con unos valores y una personalidad muy especial. Habéis visto en el vídeo que son innovadoras, inquietas, son creativas, son sobre todo luchadoras, son muy intuitivas y sobre todo y fundamentalmente en el ámbito profesional les apasiona lo que hacen. Son mujeres con talento con mayúsculas, con habilidades, grandes habilidades, y vais a ver a continuación a través de estos próximos minutos distintos modelos de mujeres que investigan, de mujeres innovadoras, porque también con digamos, el valor añadido del liderazgo representan mujeres con un amplio talento. Una especial habilidad para la comunicación. Lo vais a ver cómo se desarrollan en estos próximos 4 minutos con los que cuentan cada una de ellas. Y también con una intuición que forma parte de su personalidad, yo creo, y de ese talento, como digo, intuitivo. Realmente se trata de tomar en cuenta ese 50%, como digo, del talento de toda nuestra sociedad y ver cómo lo aporta en lo profesional. Porque al final innovar es recoger los frutos de la investigación y ponerlos en el mercado para ponerlo también a disposición
de nuestra sociedad, de las administraciones públicas. Comenzamos, si os parece, con Laura Martínez. Laura es consultora de administraciones públicas. Laura, tienes 4 minutitos. Vamos allá. Muchas gracias, Encarnación. Muchas gracias a la organización también por invitarme a las jornadas y sobre todo a esta mesa de mujeres innovadoras. Recientemente, la Comisión Europea manifestó su preocupación de que en los foros tecnológicos y de innovación las mujeres no estaban suficientemente representadas y bueno, creo que este congreso es un ejemplo de este ánimo de mejorar la situación, ¿no? Mis 4 o 3 minutos se van a centrar en dar cifras para ponernos a todos en contexto en el ámbito de lo que es la mujer y la tecnología. Los datos son del último informe de la Comisión Europea respecto al empleo activo en TIC sobre la mujer. Empezamos por la formación. De cada 1.000 estudiantes mujeres, 29 estudian carreras TIC, digamos, estaría lo que es informática y telecomunicaciones. De esas 29, 4 posteriormente desarrollan su trabajo en el sector TIC. Dentro de lo que es la contratación en general TIC, el 30% está formado por mujeres. En Europa del Sur, España entre ellos, este porcentaje puede ser incluso un poquito más alto, entre 32 y 33. El norte de Europa es menor, es un poquito menor del 30%. El 19% de las personas que trabajan en TIC tienen una jefa mujer, frente al 45% que se tiene en otros sectores. Mujeres mayores de 45 años trabajando en el sector TIC hay un 9%. En cambio, el sector TIC en general tiene un salario un 9% superior al de otros sectores, con lo cual es un buen ámbito de desarrollo. Respecto a la innovación, lo que sería la innovación tecnológica, el emprendimiento autónomo estaría formado por un 30% de mujeres y un 19% en emprendimiento tecnológico, mujeres autónomas que están en emprendimientos tecnológicos. El sector TIC genera, a pesar del desempleo que vivimos, el sector TIC genera 120.000 empleos al año y se está generando una demanda que es patente. Y bueno, desde Moncloa, a finales del año pasado, se emitió, se redactó un informe con un presupuesto de 40 millones para ver cómo se puede fomentar la participación de las mujeres en TIC a través de la educación, a través de la retención del talento femenino en las empresas tecnológicas y el apoyo al emprendimiento femenino. Estas son las cifras que quería poner sobre la mesa para poner en contexto. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Laura. Muy bien administrado ese tiempo. Vamos ahora con Marta de Miguel, que es analista de la Unidad de Calidad y Racionalización de la Universidad de Zaragoza. Marta. Hola, buenas tardes a todos. Tengo 4 minutos, así que daros todos por agradecidos y saludaros, porque entro directamente al tema. Voy a aprovechar mis 3 minutos y medio en dejaros 3 ideas, simplemente esbozadas. Una, ¿qué es la innovación pública? 2, ¿quién innova? Y tercero, ¿cuál es la situación de las mujeres en este contexto de innovación? Primera, ¿qué es innovación? Innovación es un cambio disruptivo apoyado en la creatividad. ¿Qué no es la innovación? La innovación no es una adaptación tecnológica. Por mucho que todos reconozcamos que cuando hay una adaptación tecnológica detrás de todo cambio, es como ir con un Ferrari en una autopista alemana. Pero no restringamos la innovación a la adaptación tecnológica, es mucho más. ¿Qué es lo que tampoco es la innovación? La innovación no es la última palabra de moda que viene a hablar de lo mismo que la mejora continua, los planes de calidad, etc. ¿Y por qué no es lo mismo? Por lo que os he comentado, ¿no? Por el cambio disruptivo y por la creatividad. ¿Está mal la mejora continua? No, no está mal. La mejora continua viene a resolver unos problemas que teníamos. Todos aquellos problemas que dentro de la administración pública se pueden resolver pues vía procedimentando, vía haciendo guías, etcétera, esos ya sabemos resolverlos. Las herramientas que tradicionalmente hemos utilizado nos han resultado válidas y hasta ahí esas herramientas siguen valiendo y siguen teniendo su utilidad.
Sin embargo, hay otra serie de problemas que las administraciones públicas nos hemos mostrado incapaces de resolver. Hay problemas sociales altamente complejos, todos aquellos problemas que tienen una complejidad que nos supera, no hemos podido resolverlos con las herramientas tradicionales. Y son estos problemas para los que necesitamos la innovación y la creatividad. Y es en este encaje en el que podemos hablar de innovación. Segunda idea, ¿quién innova? Innovan las personas. ¿Y por qué las personas? Porque si estamos asociando innovación a creatividad, el único elemento que tiene creatividad son las personas. Luego, ineludiblemente, tenemos que pasar por las personas. ¿Qué personas dentro de una organización? Todas. ¿Todas con las mismas herramientas? No. ¿Por qué? Dentro de las estructuras organizativas hay dos tipos de estructuras, las formales y las informales. La estructura formal es la que está reflejada en los organigramas, en nuestro caso en la RPT. Esa es la estructura de poder de una organización. Pero además hay otra estructura, son las estructuras informales, ¿vale? Las estructuras informales son esas estructuras basadas en las relaciones, en el liderazgo. El liderazgo formal subyace en las estructuras informales de la organización. ¿Desde dónde se producen los cambios? Para poder cambiar estructuralmente, para poder hacer cambios disruptivos, hay que tener poder, y eso tenemos que reconocerlo. Por mucho intraemprendedor público que haya, mucho motivado, mucha gente que quiera cambiar cosas, o hay un poder formal que impulse ese cambio, o al menos lo permita, o no hay cambio. ¿Quiere esto decir que desde la estructura informal no se puede innovar? No. Quiere decir que la herramienta es otra. La herramienta para innovar desde la estructura informal es la influencia. No hay cambio si no hay alianza con el poder formal. Y esto lo tenemos que tener claro. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo final? ¿Tener un montón de innovadores? No. El objetivo final es tener una organización innovadora. Queremos un ayuntamiento innovador que produzca servicios públicos innovadores. Queremos una universidad innovadora. Queremos un ministerio innovador. Bien, las organizaciones innovadoras no son solo las que fomentan al innovador individual. Las organizaciones innovadoras son aquellas que son capaces de traducir esa influencia de las estructuras formales en canales de escucha hacia el poder formal. Entonces es cuando dentro de la organización se está estructurando la innovación. Y tercera idea, porque no tengo más tiempo. ¿Y qué pasa con las mujeres? Bueno, pues con este cuadro que os he pintado de estructura formal de poder, estructura informal de influencia, nos encontramos con cifras que dicen que nuestras organizaciones públicas, que están compuestas por una mayoría de empleadas públicas, el índice de empleadas públicas es superior al de empleados públicos y, sin embargo, las estructuras de directivas públicas apenas llegan a un 30%. ¿Dónde sitúa a la mujer estas cifras? Las mujeres actualmente están innovando desde la influencia, no desde las estructuras formales de impulso de la innovación. Y con esto acabo. Gracias, Marta. Vamos con Manuela Piqueras, que es directora general de Organización y de Calidad del Ayuntamiento de Alcobendas, en Madrid. Manuela. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo lo primero, dar las gracias, no puedo evitarlo, prefiero restar de mis 4 minutos y dar las gracias y comentar que bueno, me parece un honor estar con vosotros y poder compartir algo que sobre todo creo que sea práctico. Quiero que ayude. Desde mi experiencia de la administración, sí que me he dado cuenta que innovar tiene sus dificultades. ¿Cómo nos encontramos en las administraciones? ¿Cuál es nuestro marco? Nuestro marco, vamos a reconocerlo, son nuestros presupuestos, nuestros recortes, nuestra rigidez, y esa es la dificultad. Avanzar, si a mí se me pide una opinión de cuáles son las palancas imprescindibles de todas las que hemos visto en la presentación que nos van a ayudar, creo que la pasión, la motividad, el implicarse en los proyectos es fundamental y tener la confianza, crear esos espacios comunes en donde poder proyectar y participar por parte de todos. Si no trabajamos esto, no podemos avanzar. Y yo les lanzo una pregunta. ¿Ustedes no creen que tiene que innovarse la administración? Es tan obvio que sus caras, vamos, no están sorprendidas, pero interiormente yo sé que sí, porque es aquí donde estamos trabajando, pero es en nuestra propia administración y en nuestra propia organización en donde debemos de trabajar.
Y finalmente quiero hacer hincapié en que todas las organizaciones tienen siempre una mejora importante en la que trabajar, que es la comunicación. Y yo les invito a que ya no tenemos café, pero tendremos que tomar algo con algún amigo, con algún compañero, y que piensen en un sueño, en un proyecto, en algo que quieren de verdad hacer. Coméntelo con su compañero. El comentarlo implica un poquito de realidad en el proyecto. Solamente hacer eso. De verdad, les invito a que lo hagan. Pero es que además crean un aliado que pueden aportar a su proyecto. Y es algo tan simple que, de fácil que es, muchas veces nos lo dejamos al margen y no nos atrevemos por el miedo al ridículo, al que puedan pensar. Son esos aspectos que debemos de superar. Y yo simplemente y finalmente decir que si todos trabajamos avanzaremos, no seguro, sino segurísimo, y sobre todo con muchísima más alegría, más humor, porque espacios como estos hacen que compartamos conocimiento, buenos momentos y unas risas que siempre vienen bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, Manuela. Es el momento ahora de Pilar Aránzazu Herraiz, que es investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid. Vamos allá. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradecer a CENIS 2015 la oportunidad de participar en estas jornadas. Yo trabajo en el Ayuntamiento de Leganés y en la Universidad Carlos III, entonces tengo la perspectiva también un poquito más académica. Quería comentar, después de lo que han expresado mis compañeras, Laura, Marta, Manuela, yo quería lanzar una pequeña reflexión. El día 1 de abril, el Ministerio de Economía y Competitividad, como noticia, publicaba que España era el país con más empresas seleccionadas en el instrumento PYME de Horizonte 2020. Además, en materia de administración electrónica, por poner otros muchos ejemplos, tenemos premios y reconocimientos en la Unión Europea y a nivel internacional, como por ejemplo puede ser la plataforma RobaFirma, nuestra implementación técnico-jurídica del ID o la identificación digital. También es ampliamente reconocido a nivel internacional nuestra plataforma, la Red SARA, con ese túnel inseguro de comunicación de todas las administraciones públicas, y esto nos hace reflexionar, entre otras cosas, además en el ámbito de la ingeniería, que es el que yo un poco más conozco, pues también como cualquier otro profesional, yo hablo de los ingenieros, que es en el que más estoy implicada, pues son profesionales con talento reconocido a nivel internacional. ¿Cuál es mi reflexión? Pues que efectivamente tenemos talento, tenemos creatividad, tenemos fuerza para la innovación. Como comentabas, pues innovar es un cambio que supone una novedad y que además tiene una propuesta, una implementación económica que da como resultado pues un nuevo producto, un nuevo servicio o un cambio en la gestión. Con lo cual, si tenemos talento, creatividad, tenemos competencias, ¿qué nos puede estar fallando? Pues un poco las palancas que comentaba Manuela. Vamos a intentar, en la medida de nuestras posibilidades, estimular esos talentos, impulsar, difundir y no pensar únicamente que la innovación está en esos espacios concretos que están exclusivamente dedicados a innovar, sino que la innovación es algo que puede ser permeable en nuestros equipos, y vosotros, que sois cinturones negros, tenéis que ayudarnos a crear esa cultura de innovación. Para que tengamos cultura de innovación tenemos que empezar desde los equipos para que después podamos hacer un cambio que sea permeable en nuestro sistema. Eso es un poco la reflexión que quería dejaros encima de la mesa. Gracias. Muy bien, Pilar Aránzazu. Vamos con Trinidad Llera, que es profesora del IES. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradezco que mis compañeras hayan sido tan escuetas, porque yo, desgraciadamente, no sé si lo voy a poder resumir tanto. No porque lo que yo tenga que decir sea mucho más importante que el resto, sino porque soy más torpe explicándolo, con lo cual voy a necesitar a lo mejor un poquito más de tiempo. Eso es lo primero. Y lo segundo, dado que estamos en una mesa de mujeres innovadoras, dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro, y yo voy a innovar con esta frase coloquial y voy a decir que quien tiene un amigo tiene una abuela. Porque en realidad todas las abuelas del mundo
para todas las abuelas del mundo, sus nietos son los mejores, los más estupendos, los más guapos, los más divinos y los mejor preparados. Y en el vídeo que nos ha preparado Virginia con Aran, pues en realidad parece que todas nosotras somos las más estupendas, las más divinas, las más guapas y las más preparadas, con lo cual tenemos dos abuelas y yo se lo agradezco en el alma a las dos. Voy a empezar con una realidad que yo creo que percibimos todos muy en el día a día y que me va a ayudar un poco a hilvanar mi discurso muy cerrado. Indiscutiblemente, la naturaleza de la innovación está cambiando a un ritmo insospechado y además está invadiendo campos que hasta este momento desconocíamos por completo. Aún así, sorprende ver en nuestros entornos profesionales directivos y personas que todavía consideran la innovación algo alejado de sus vidas, referentes distanciados en empresas tipo Google o tipo Apple y en líderes inalcanzables para ellos, con un ADN genético que les ha marcado una diferencia con el resto de los mortales, como Bill Gates, por ejemplo. También los que piensan de esta manera consideran que la innovación solo se refiere al campo tecnológico. Y si esto fuera así, yo me pregunto, ¿es que están condenadas al fracaso, a una muerte segura, todas las empresas de servicios que no inventen productos nuevos? ¿O todas las empresas que no se dediquen a campos tecnológicos punta? Para responder a estas preguntas voy a explicaros un poco lo que yo entiendo por innovación y cómo descubrí el concepto y el significado de innovación que a mí, sinceramente, me ha ayudado mucho en toda mi trayectoria profesional. Cayó en mis manos un día un artículo sobre los 50 inventos que habían modificado la historia de la humanidad. Y entre el ábaco, la bicicleta, Internet, el bolígrafo, estaba el POSIT, que ya hemos visto aquí en la presentación, que es el ejemplo de innovación por excelencia. Os voy a contar una historia muy breve del POSIT, porque de ella voy a extraer 3 ideas que yo creo que marcan lo que es hoy la innovación y lo que es hoy la innovación en el sector público. El primer... ¿Voy bien de tiempo? Sí. Bien, mirad. En el año 1968, un grupo de científicos de la compañía 3M estaban trabajando en una serie de pegamentos con finalidades aeronáuticas. Y uno de estos científicos descubrió un pegamento de muy alta calidad, pero con muy baja sujeción. Lo comunicó, lo pusieron en contacto con el resto de los compañeros que estaban trabajando en este proyecto y no consiguieron encontrarle ninguna utilidad práctica encaminada al mundo de la aeronáutica. Total, que lo dejaron relegado pensando que era pues, algo que habían inventado sin utilidad y sin ninguna práctica. Pasaron los años y en el año 1974 otro científico de la compañía que se dedicaba a otros proyectos y que también tenía como hobby cantar en el coro de su iglesia, estaba ensayando con sus compañeros de coro y tenían un separador de los cánticos manuales, separador que se les caía con mucha frecuencia cuando tenían nervios y tenían que buscar las canciones. Y uno de ellos comentó que era una lata tener este tipo de separadores y que sería muy buena idea si alguien pensaba algún tipo de adhesivo que se pudiera adherir a las hojas sin estropear los textos de los manuales. En ese instante, este científico de la compañía 3M se acordó de ese invento que estaba relegado en un cajón en la compañía, empezó a darle vueltas, empezó a investigar con formas, empezó a investigar con materiales y de pronto diseñó el bloc de notas POSIT que todos conocemos hoy. Obviamente, el primer científico inventó, el segundo científico innovó, porque tuvo la valentía de mirar las cosas con un enfoque diferente y buscar utilidades prácticas a experimentos ya existentes. Y en eso consiste la innovación. Y en eso creo que es donde tenemos que trabajar todos nosotros. ¡Qué silencio! No he terminado. ¿Cómo voy? Ya vamos. A mí esto me genera una ansiedad tremenda. 3 ideas y con esto termino. 3 ideas del invento POSIT. Primera idea fundamental, que es una obviedad. Inventar no es innovar. Son conceptos diferentes, complementarios, y los dos son necesarios.
Y los dos exigen competencias diferentes en las personas que componen las compañías. Segunda lección que aprendí de esta historia que descubrí. Y es que las redes son importantes. Conectar, hacer conexiones y hacer conversaciones en mundos diferentes ayuda a generar enfoques distintos. Eso significa que la diversidad enriquece y la pluralidad te ayuda a ver las cosas con enfoques muy distintos. Y tercera lección, que para mí es la clave de la innovación, es que la innovación no existe en las organizaciones, existe en la mente de las personas. Siguiendo estas tres conclusiones que yo saqué de esta historia, si el talento innovador está en la cabeza de la gente, no existen innovaciones en empresas públicas y en empresas privadas. Existe la innovación en el individuo, y el individuo, sea un empleado público o sea un trabajador en la empresa privada, desarrollando las competencias adecuadas puede innovar. Termino con la pregunta que me tocaba a mí responder. Y efectivamente, ¿el innovador nace o se hace? Yo considero que obviamente no es una predisposición genética, no es un don innato. La innovación, como puede ser enseñada, puede ser aprendida. Y como puede ser aprendida, todos los directivos públicos podemos convertirnos con el aprendizaje adecuado y con las competencias necesarias en innovadores para la gestión pública. Y termino diciendo algo que muchos de vosotros me habéis escuchado, y es la esencia del progreso, de la modernización y de la evolución que yo considero está emprendiendo el sector público. Y es que realmente el reto de la innovación no se encuentra en un reto tecnológico que afortunadamente tenemos superado, sino en un reto psicológico. Y el reto psicológico significa trabajar en las competencias por la innovación. Muchas gracias. Gracias, Trini. Terminamos la mesa con Virginia Moreno. Virginia es asesora, consultora y escritora de Administración Pública. Cristina. Vale. Gracias, Encarna. Yo la verdad es que hasta hace un momento y todavía yo creo no sabía lo que os iba a decir, ¿no? Quería escuchar. Lo único que sé es que soy la culpable de la mesa, de haber tenido esta mesa. Y yo creo que se lo transmitía a todas ellas y sobre todo se lo transmitía a muchos de los hombres o caballeros que estáis en la sala, ¿no? Que a veces realmente había que decir mesa de mujeres innovadoras. Esta es una de las razones. Yo creo que a lo mejor no, pero en el Congreso lo he considerado que sí. Mientras que estaban hablando he contado en el programa, que yo tengo culpa de él, y he contado aproximadamente 20 mesas, entre las mesas de la sala de comunicación y de aquí, todas de hombres, todas. La mesa anterior que nos precedía, que era una mesa sobre gestión de redes sociales, eran 6 hombres. Entonces, la verdad es que ahora estoy tranquilísima porque sí, era necesario hacer esta mesa, era necesario hacer algo distinto, era necesario que se nos viera, era necesario que estuviéramos. Hemos sido las elegidas, pero puede haber muchas más, seguro. Estamos viendo muchas mujeres que son innovadoras y yo creo que tenía que ser así. Yo recopilando también los datos que han dicho, pues Laura nos daba datos de la Unión Europea, nos daba datos sobre mujeres, sobre la parte de, bueno, en TIC, en otros sectores. Marta nos hablaba de qué es innovación para ella, cuál era su perspectiva. Manuela nos decía que había que innovar, pero que además había que innovar en equipo, que había que trabajar todos juntos. Aranza nos hablaba pues del talento, de la fuerza, de la creatividad, que todo eso nos llevaba a innovar como organización. Trini, no tengo muy claro todo lo que nos ha contado, nos ha hablado del POSIT y bueno, y luego ha terminado diciéndonos que, es decir, en una intervención brillante, que yo no la hubiera hecho, brillante, pues bueno, que para ella la innovación es un don, que puede aprenderse y bueno, también es verdad que todo lo que contamos aquí no es que todas estemos de acuerdo en todo lo que estamos diciendo. Vale, pues lo único que queda es que yo aporte mi idea. Yo la verdad es que lo que quería quizá transmitir o lanzar, porque es una mesa en donde no nos da tiempo a profundizar en ninguno de los temas que estamos tocando,
es hablar de la innovación desde dentro de la Administración y desde fuera de la Administración. Yo creo que puedo hablar de las dos. Lo he vivido desde dentro y lo he vivido desde fuera. Ahora me toca desde fuera. Y cuesta mucho desde fuera, cuesta muchísimo. Puedes ayudar, puedes impulsar, puedes aportar valor a eso que otros desde dentro quieren innovar. Y desde dentro es mucho más fácil, no porque tengas más recursos, no porque no puedas recurrir a gente de fuera, que puedas recurrir a expertos, sino porque realmente tienes el poder de hacer lo que quieres para tu organización. Y mi mensaje es, por Dios, innovar, innovar. No entiendo cómo puede haber todavía responsables de determinadas áreas, de determinados departamentos que estén con brazos caídos, que no innoven, que no quieran hacer. Innovar, es mi mensaje. Tenéis que innovar. Me da igual que seáis hombres, que seáis mujeres, lo importante es la persona. Y como además dice Trinidad, que no es un don genético, es decir, que se puede, que uno puede aprender, pues ese es mi mensaje. Vamos a aprender y vamos a innovar. Y por último, el mensaje que yo ponía en el vídeo, que como ha pasado también un poco deprisa, no sé si habéis visto, y en el vídeo lo que ponía es que a nivel personal lo que puedes tener que son ideas innovadoras. Puedes tener muchas y seguro que hay personas realmente con un potencial que tenga muchísima más ocurrencia que otra. Si esa idea no la compartes, si esa idea no buscas colaboración con otros, no la puedes perfilar, no puedes ver si realmente tiene algún defecto o no. Y desde luego cualquier idea innovadora que no se comparta con el resto de compañeros, de profesionales, de responsables, de expertos, jamás llegará a ningún sitio y será, por tanto, un trabajo muy pesado que no terminaremos nunca por hacer. Y yo creo que por mi parte nada más, quizá mi ejemplo de innovación, que tampoco es que sea mucho, es un ejemplo tonto, es el libro que hemos hecho, que realmente hemos hecho. Y digo tonto porque es una idea muy, muy tonta, es sentarte y decir, ¿por qué no conseguimos hacer este despliegue sobre administración electrónica que llevamos todo este congreso hablando? ¿Por qué no conseguimos que todas las áreas sinteticen y digan y tengan un criterio común? Y al final lo único que fue, para que veáis en una idea que yo considero como innovadora, es recopilar y escribir todo aquello que todos sabemos, pero que nos cuesta recordarlo cada día. Si además eso lo haces compartiéndolo con mucha gente que es muy buena, seguramente mejor que tú, porque yo siempre digo también, para ser innovador y ser bueno, hay que rodearse de gente innovadora y buena, es lo que te da el potencial a ti. Pues el ejemplo es el libro. Yo creo que es mi última innovación y que sigo ahí. Y nada más, Encarna, que encantada de haber tenido a todas ellas conmigo en la mesa, de haber dado respuesta y darles las gracias, pero como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias, Virginia. Bueno, hemos concluido. Yo quiero felicitar a todas ellas por esa capacidad de síntesis. Hay que ser consciente de que tenían 4 minutos, 5 minutos, algunas ha ido un poquito más, que es muy difícil sintetizar el mensaje en tan poco tiempo, pero realmente eso es uno de sus dones y de sus valores. Decir que todos los que estamos aquí, trabajamos aquí directa o indirectamente, buscamos la excelencia en la innovación, buscamos una administración abierta, una administración transparente, una administración inteligente, y yo creo que eso se puede lograr. Sobre todo será mucho más sencillo lograr si lo hacemos con el talento colectivo, compartiendo, como yo creo que todas lo han comentado, el compartir, y desde luego hacerlo pues desde la pasión, desde la intuición y desde el amor por el trabajo que hacemos. Al final, es una de las cosas es uno de los motores que mueve el mundo, ¿no? También en la profesión esta a la que nos dedicamos, de la innovación. Bueno, yo creo que tenemos ahora, Virginia, que proceder al concurso de selfies. ¿Me equivoco? ¿Hay que resolverlo? Bueno,
Si os parece, lo que vamos a hacer, yo os voy a invitar a cada una de vosotras a que elijáis a un caballero de los que están en el público para hacernos un selfie, por aquello de que quede una mesa no solamente compuesta por mujeres, sino hacernos un selfie con hombres también, al menos lo que hablábamos de ese 50% del talento que lo vamos a compartir también con ellos. Bueno, pues os invito a que elijáis a un caballero.